Miércoles 22 de octubre, al otro lado del micrófono, y hoy, en este capítulo 1243, toca Día de Análisis y Conclusiones, gracias a la edición 2025 del Observatorio iVoox que acaba de publicar la plataforma de audio en español por excelencia. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa el podcasting tanto o más que a mí. Yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono. Hace unos días, Pedro Martínez, del equipo de marketing y contenido de iVoox, me hacía llegar el siguiente correo a mi bandeja de entrada que decía: Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, Pedro, ¿qué tal? Te escribo porque hoy hemos lanzado el Observatorio iVoox 2025 sobre el estado de consumo de podcast en España, realizado en colaboración con Publi España. El estudio se basa en una encuesta a 3.301 oyentes españoles, datos de la propia plataforma y un análisis de las últimas tendencias del sector. En el estudio analizamos los hábitos de escucha, monetización y publicidad en el podcast hispano durante el último año y confirma la consolidación del podcast como un formato integrado en la vida cotidiana de cada vez más oyentes, con una clara preferencia por los contenidos independientes y un creciente interés de las agencias en el audio digital. Te comparto también el link con el informe completo. Pues ahí que vamos a leer, después de que la semana pasada os leyese la radiografía de la presencia de mujeres en los podcasts más destacados de España de la mano de Podwoman y de Ecos Media. Esta semana vamos con el estado del podcast en España gracias al Observatorio iVoox 2025 con la colaboración de Publi España. Vamos a ver. El índice sobre el Observatorio iVoox, el universo del podcast en España, por qué la audiencia elige podcast, influencia auténtica, confianza y cercanía, oportunidad en podcast de nicho. Pues vamos al número 1. Sobre el Observatorio iVoox. El Observatorio iVoox nació en 2020 para facilitar métricas y datos que permitan comprender la industria del podcast hispano y un año más presentamos el informe anual sobre el estado del podcast en España. Pues vamos a ver qué nos encontramos. En esta edición 2025 contamos con la colaboración de Publi España, responsable de la gestión y explotación comercial de todos los soportes de Mediaset España y de terceros, y cuya experiencia y posición de referencia en el sector y en la gestión publicitaria refuerza la solidez y el valor de los resultados. Con este nuevo observatorio queremos ayudar a podcasters, marcas y profesionales del sector a comprender los hábitos de escucha, la percepción de la publicidad y la disposición de los oyentes a pagar por contenido exclusivo. Lo hacemos a partir de una encuesta de 3.301 oyentes de podcast en España, datos de la propia plataforma y un análisis de las últimas tendencias y evolución de la industria. Además, este año hemos incorporado la visión de las agencias de publicidad gracias a una encuesta realizada junto a Publi España a 37 de las principales agencias del sector en España, lo que aporta una perspectiva más completa sobre la evolución de la inversión en audio digital. Sobre iVoox. Bueno, iVoox, con más de 5 millones de usuarios únicos por mes y más de 75 millones de escuchas mensuales, iVoox es la plataforma líder de podcast en España, siendo la aplicación principal en España y Latinoamérica de su categoría, fundada en 2010. Con más de 15 años ayudando a desarrollar el mercado del podcast en español y un ecosistema digital de éxito de audio hablado para creadores de contenido, oyentes y marcas. iVoox dispone del mayor catálogo en español con más de 500.000 podcasts en castellano y más de 2 millones disponibles en más de 50 idiomas distintos. Su exclusivo programa de monetización, que incluye avanzadas herramientas de publicación, visibilidad y comercialización, la ha convertido en en la única plataforma que permite a los podcasters generar ingresos y crecer en audiencia a la vez. Vamos a ver. Punto número 2. El universo del podcast en España. El perfil del oyente en España. Madre mía, empiezan ya conclusiones jugosas. Ojo, porque el papel de la mujer ha subido un 6,1% respecto a la última vez y son más mujeres que hombres las que escuchan podcast, según estas 3.301 personas que han entrevistado, que han encuestado. El papel del hombre se queda en un 49,1% y la mujer en un 50,9%. Así que a partir de ahora a lo mejor me tengo que referir solamente a vosotras en vez de a vosotros. Pero bueno, la edad comprendida de los oyentes de podcast está entre los 18 y 65 años. Bueno, pues población activa, podríamos decir, ¿no? Porque son básicamente mayores de edad a punto de jubilarse, aunque seguro que hay muchos jubilados que también escuchan podcast. La mayoría de ellos, un 57,74%, tiene 80 y tantos años, no, tiene estudios universitarios
Y la situación laboral del 78,27% de ellos es empleado. Vamos a ver el perfil sociodemográfico y lo que os decía antes, el 50,9% son mujeres y el 49,1% son hombres. En cuanto a las edades, si bien es cierto que la gran mayoría está entre los 18 y los 65 años, afinan un poquito más, ponen la lupa en franjas de edad y el 24,16% del total corresponde a la edad entre los 45 y 54 años. Podríamos decir que el máximo de oyentes está eso, entre los 45 y 54. En un segundo lugar tenemos los que están entre 35 y 44 años, con un 21,65% del total. Y el tercer puesto se lo llevaría en la franja de edad entre los 55 y 64 años, con un 19,55%. El cuarto puesto está entre los 25 y 34 años, con un 16,62%. El quinto puesto están los jubilados, mayores de 65 años, con un 10,66%, y sin embargo la franja de los 18 a 24 años solamente tiene un 7,36%. Aquí, claro, yo a lo mejor habría afinado un poquito más la muestra de antes, que nos decía que los oyentes iban desde los 18 hasta los 65, y a lo mejor tendríamos que haberlo puesto de los 25 hasta los 99 años, por ejemplo, porque sí que es verdad que hay oyentes de podcast entre los 18 y 24 años, pero es un porcentaje menor que los mayores de 65. Bueno, imagino que es que dentro de los 65 pues habrá muchas más respuestas y por eso no lo han incluido. En cuanto a los estudios, el 36,06% tiene estudios universitarios, seguidos de educación preuniversitaria, con un 26,91%, y un máster o especialización o doctorado con un 21,68%. La educación obligatoria se queda en un 11,47%, educación primaria 3,24% y sin estudios 0,65%. En cuanto a la situación laboral y el perfil profesional, el 78,27% de los encuestados están empleados, jubilados un 9,52% y parados un 7,44%. El sector profesional al que pertenecen, bueno, es que aquí no lo detallan mucho, pone actividades profesionales. Bueno, pero no detallan a qué se dedica el 10,12% de los encuestados, que es el primer lugar. La administración pública es un 9,8%, la educación 8,97%, actividades sanitarias 8%, comercio 7,07%, información y comunicaciones 6,70%. Vamos a conocer aún más al oyente de España. ¿Con cuánta gente vive? Con dos personas, en la... ¿Cómo se dice? La unidad familiar, el entorno familiar, lo componen dos personas en un 0,4% de los casos, tres personas, 24,50% de los casos, cuatro personas, 21,13% de los casos y solamente una persona, 15,58%. De los encuestados, no se plantea empezar un podcast el 82,02% de las personas, pero sí se lo plantea casi un 18%, concretamente un 17,98% que se plantean empezar. Pero por ahora pocos se atreven a cruzar al otro lado del micrófono. ¡Ay, me encanta esta frase! Gracias, iVoox. Por ahora pocos se atreven a cruzar al otro lado del micrófono y solo un 3,53% de los oyentes también tiene su propio podcast. Pues es muy curioso este dato, ¿eh? Que siempre decimos que todo el mundo tiene un podcast, que todos los oyentes se acaban convirtiendo en podcaster. Pues no, mira, solamente 3,53% de los oyentes tiene su propio podcast. Eso quiere decir que o los podcasters no son oyentes, o que no lo declaran, o que no han participado en esta encuesta. Pero bueno, vamos a ver. El oyente de podcast también es social. Los oyentes no solo escuchan, también hablan, comparten y ven. Y las redes sociales que más usan son WhatsApp, con un 78,81% de los casos, Instagram 57,14% y YouTube 52,40% de los encuestados. La siguiente es Telegram, mira, la iba a buscar y justo es la cuarta, 45,62%, Facebook 41,30%, X o Twitter 36,10% y luego ya tenemos TikTok, LinkedIn, Pinterest, Twitch, Discord y Reddit. ¿Qué prefieren escuchar? Vamos a ver. Las temáticas más escuchadas son el misterio y otras realidades, con un 16,62%,
Historia y Humanidades, 14,08%. Humor y Entretenimiento, que ha subido desde la última vez, con un 10,27%. Política, Economía y Opinión, 8,77%. Noticias y Sucesos, que también ha subido, 8,69%. Fútbol, 6,69%. Y los formatos favoritos son el conversacional, con un 53,0% de los casos, 0,05% de los casos, narrativo documental, 51,15%, entrevista, que ha subido desde el año pasado, 47,34%, crónica periodística, 31,43%, actualidad y noticias, 29,3%, y audiolibros ha bajado 23,70% de los encuestados. El poder de la voz independiente. Los tipos de creadores que prefieren son los podcasts independientes. Hombre, mira, me alegra mucho oír esto. 64,71% de los casos. Podcast con invitados relevantes o conocidos, un 29,75% de los casos. Les es indiferente a quién escuchar, o el tipo de creador, 26,39%. Podcasts que vienen de la radio o la televisión, 24,87%. Podcasts hechos por famosos, 57%. Podcasts de influencers o streamers, fijaros la diferencia, una cosa son famosos y otra cosa son influencers o streamers. Influencers o streamers, 6,33%. Y podcasts de marca o corporativos, 2,13%. Los podcasts más escuchados del top 10 tenemos a Nadie Sabe Nada, de humor, a The Wild Project, Mundo y Sociedad. Un momento, pero esto... Jordi Wild, a menos que esté... o esta encuesta sea... No. Fuente Top Podcast España, septiembre de 2025, pero no es el top de iVoox. Fuente Top Podcast España. O sea que estos no son... Claro, imagino que aquí estará metido YouTube en la ecuación, porque no me cuadra que esté Jordi Wild aquí, cuando Jordi Wild es un exclusivo de Podimo. Imagino que estará YouTube puesto, por eso aparece aquí en el número 2. Pero bueno, no es el top 10 de iVoox, sino que es el top 10 de Top Podcast España, de septiembre de 2025. Nadie Sabe Nada, de humor, The Wild Project, con Mundo y Sociedad, La Ruina, de humor, Cuarto Milenio, de misterio, El Partidazo de COPE, de fútbol, Días Extraños, de misterio, Black Mango Podcast, de historia y crímenes, Criminopatía, de crímenes reales, Quieto Todo el Mundo, de Miguel Maldonado y Facu Díaz, de humor, y Roca Project, de Carlos Roca. Fijaos que esto me sorprende mucho. Claro, que este top no viene de iVoox, ¿no? Que es de Top Podcast España, pero me sorprende mucho que en un 64,71% que decían los encuestados de la encuesta de iVoox, decían que preferían podcasts independientes. Sin embargo, en este top 10, que yo vea, hombre, en La Ruina sí que son podcasts independientes, entre comillas, porque ya tienen tanta fama que al final, bueno... pero ni Nadie Sabe Nada, ni The Wild Project. Bueno, The Wild Project habrá quien lo considera podcast independiente, pero yo le metería más bien en podcast de influencers o streamers, aunque Jordi Wild no haga streaming, pero ya sabéis a lo que me refiero. O incluso podcast hecho por famosos, al nivel de relevancia de Jordi Wild. Mira, Días Extraños, de Santiago Camacho, ahí sí que podría entender como podcast independiente. Bueno, en fin, pasamos al siguiente. Los podcasts más escuchados. Tenemos el top 20, no el top 10. Tenemos a Solas con Vicky Martín Berrocal en el puesto número 11, La Fórmula del Éxito en el número 12, La Contrahistoria en el número 13, Spicy Fortuna en el 14, Lo que tú digas en el 15, Reyes del Palique en el 16, El Canal del Coronel en el 17, La Escóbula de la Bruja en el 18, en el 19 No es el fin del mundo y en el 20 El Centinela del Misterio. Los podcasts revelación más escuchados, que también pertenece a Top Podcast España. Bueno, vamos a ver que estos no, hay muchos que no conozco. Tenemos en el número 1 Ars de Venecia, de Juan Dávila y Galder Vargas. Vale, sí, este le conozco, pero no por podcast, fíjate, sino por haberme cruzado con él en Instagram. Me deberé de suscribir para descubrirlo. Bueno, tenemos a Mis Crímenes, de Carmen Basteiro, Terror en Blanco, de Radio Nacional de España Audio, El siglo de las sombras, de Iván Pachi, Anglés, Historia de una fuga, de Onda Cero, La voz de Bugman, de Karan, El Atlas del Brazalete, de Jordi Domínguez y Aitor Lagunas, Un chico y medio, Yayun Jin Lin, el podcast de coches.net,
de coches.net, y esto salía en una peli francesa de Antonio Rivera. Cuando la escucha se convierte en hábito. En 2025 el podcast se ha afianzado en la rutina de los oyentes españoles. En este sentido, el 94% afirma conocer el formato. Además, el 86% lo escucha de forma recurrente. La escucha sigue creciendo y los oyentes españoles ya decían en promedio, dedican, ya dedican en promedio 10,5 horas semanales y reproducen 6,5 episodios de media. Además, el 36,69% afirma escuchar más que el año pasado, mientras que un 55,35% lo hace con la misma asiduidad que el año anterior. Según han declarado, empezaron a escuchar podcast hace más de 3 años en un 63,82% de las ocasiones, entre 1 y 3 años 25,32%, entre 6 meses y un año 6,27%, menos de 6 meses 3,19% y simplemente hace un mes un 40%. Escuchar ya es rutina. Casi la mitad de los oyentes escucha podcast a diario, en un 48,40% de las ocasiones, y 1 de cada 4 lo hace incluso varias veces al día, 22,24%. El principal freno sigue siendo el tiempo disponible, en el 47,28% de las ocasiones, aunque solamente un 32,72% afirma no tener impedimento para escuchar más. Escuchar podcast ya no es una tendencia, sino un hábito cada vez más consolidado por más personas. ¿Con qué frecuencia escucha? Varias veces al día, en un 22,24%, diariamente, 48,40%, semanalmente, 23,19%, mensual, 1,97% y ocasional, 4,20%. Los principales frenos para escuchar podcast con mayor frecuencia son: no tiene suficientemente tiempo, 47,28%, no encuentra contenido que le interese, 11,20%, hay tanto contenido que no sabe por dónde empezar, 11,15%, si tiene poco tiempo elige otras opciones de entretenimiento, 10,03%, ha perdido su hábito de escucha, 4,09% y ningún freno, 32,72%. Preferencias de escucha. El oyente tiene preferencia por episodios de entre 30 minutos y 2 horas, en el 63,25% de los casos, aunque si el contenido le interesa, la duración pasa a un segundo plano en un 23,42% de las ocasiones. A la hora de escuchar, más de la mitad, un 55,18%, lo hace del tirón, mientras que el resto afirma escuchar de forma fragmentada en varios días, en un 25,66% de las ocasiones, o en un mismo día, un 19,16%. Efectivamente, entre 30 minutos y 1 hora tiene el 33,28% de los votos, pero entre 1 hora y 2 horas tampoco hay mucha diferencia, 29,97%. No le importa la duración, un 23,42% de las ocasiones. Así que vamos a tener que empezar a decir eso de siempre y cuando dure más de 30 minutos, lo que sea, porque la gente no quiere podcast, fijaros, 0,5% menos de 10 minutos. La gente quiere podcast al menos media hora. Entre 10 minutos y 30 minutos solamente un 6,50% de los votos, y más de 2 horas 6,33% al final, mientras que dure más de media hora, lo que sea, que venga. Como los escuchan de forma continuada, 55,18%, de forma fragmentada durante varios días, 25,66%, y de forma fragmentada en un mismo día, 19,16%. Hábitos y momentos de escucha. El momento favorito del día es por la mañana, en un 59,50% de las ocasiones, seguido de por la tarde, por la noche, 54,68%, y por la tarde, 52,38%. Al mediodía solamente tiene el 22,97% de los votos. ¿Con quién escuchan podcast los oyentes de podcast? Normalmente solo, en un 97,59%, pero hay gente que lo hace en pareja. Y se trata del 11,32% de las ocasiones. En familia, con hijos, con sus amigos, todas estas opciones tienen menos del 2% de los votos. Y el día de la semana favorito es el viernes. Curioso. Aunque, bueno, está todo muy igualado, de lunes a viernes. Todas estas opciones superan el 72,5% de las ocasiones. Sin embargo, están en torno, entre el 72,5% al 75,20% están ahí todos los votos. Sin embargo, el sábado y domingo baja bastante,
pero se queda en un 55,69% los sábados y en un 52,38% los domingos. Oye, que tampoco es una cifra pequeña precisamente. Escuchar es moverse. Los dispositivos de escucha preferidos de los oyentes de podcast siguen siendo el teléfono móvil, 96,58%, en el coche, gracias a Android Auto, CarPlay o el Bluetooth del coche, 19,72%, en el ordenador, 13,89%, en la tablet, 13,22%, en el altavoz inteligente, 5,43%, Smart TV, 4,09% y reloj inteligente, 1,12%. Los sistemas operativos móviles, más o menos esto es un fiel reflejo de la población española, con un 76,07% móviles con Android y iOS en un 23,93% de las ocasiones. Los oyentes están suscritos a 5,02 podcasts de media. Los podcasts suscritos han votado de 4 a 10 en el 40,90% de las ocasiones, de 10 a 20, 24,48%, de 1 a 3, 18,26%, más de 20, 11,43% y a ninguno, 4,93%. Las suscripciones en el último año han sido de 1 a 3 en el 49,93%, de 4 a 10 en el 28,91% de las ocasiones y a ninguna suscripción en el último año 13,50%. De 10 a 20, 5,99 y más de 20, 1,67. ¿Cómo descubren nuevos podcasts los oyentes de podcast? Conocen nuevos podcasts desde plataformas de podcast, 80,78%, redes sociales, 27,62%, conocidos o amigos, 25,04%, otros podcasts, 22,41% y menos del 10% podríamos incluir a los buscadores, medios de comunicación, influencers, publicidad y medios sobre podcast. La escucha multiplataforma. A ver. El valor de una campaña en podcast no solo está en el mensaje, sino en cómo y dónde se inserta. Las agencias lo saben y cada vez apuestan más por propuestas que se adaptan a la forma en la que se consume el podcast. Escucha multiplataforma, formatos integrados en el contenido y un único partner estratégico capaz de combinar alcance con acciones que refuercen el recuerdo, la afinidad y la identidad de marca, llegando a todas las plataformas donde está la audiencia y asegurando métricas. Además de en iVoox, escuchan podcast en Spotify, 56,02%, YouTube, 52,75%, Amazon Music, ojo, esta me sorprende mucho, 29,88%, Audible, 19,42%, Apple Podcast, 15,84%, Podimo, 13,57%, una web o una emisora de podcast, 11,87%, Podium Podcast, 10,89% y Twitch, 8,09%. A ver si tenemos más datos. ¿Por qué la audiencia? Es que esto ya son... Vale, ¿por qué escuchan podcast? Principales motivos de escucha. Escuchar, los escuchan mientras hace otras cosas, 63,92% de los votos. Escuchar cuando y donde quiera, 62,52%, aprender, 59,44%, entretenerse, 58,71%, relajarse y conciliar el sueño, 28,24%, encontrar contenido que no está en otro lugar, 25,32%, informarse de la actualidad, 24,09%, desconectar de las pantallas, 14,79%, mejorar habilidades personales o profesionales. ¿En qué situaciones se escuchan? Me vais a disculpar, pero voy a beber un poquito de agua, que esto se me está haciendo eterno. Madre mía, cuántos datos. ¿En qué situaciones se escuchan podcasts? Haciendo tareas del hogar, el 50,87%. Mira, podríamos decir que hacer las tareas del hogar es la excusa perfecta para escuchar podcast. Más de la mitad de la gente lo hace limpiando la casa. Bueno, conduciendo, 39,83%, paseando, 39,16%, descansando, 37,42%, antes de dormir, 35,57%, haciendo deporte, 32,27%, trabajando, 29,41%, cocinando, 26,22%, en el transporte público, 21,74%, en la ducha, 15,74%, con actividades creativas 1,65%. Podcast versus video podcast. Debate. ¿Qué prefieren consumir?
prefiere escuchar solo en audio, 65,27%, prefiere ver solo el vídeo, 3,04%, y depende del momento, 31,71%. Bueno, respuesta un poco gallega esta. ¿Qué le atrae del videopodcast? Le es indiferente, 25,21%, poder ver las interacciones de los participantes, 20,62%, ver tutoriales que facilitan el aprendizaje, 12,41%, ver a los podcasters, 11,20%, la inmediatez e interacción con los directos, 4,48%. El interés por el vídeo y el podcast. ¿Le gustaría poder escuchar contenidos de vídeo en podcast? ¿Cómo? ¿Le gustaría poder escuchar contenidos de vídeo en podcast? Ah, bueno, vale, que poder escuchar cualquier tipo de contenido habitual. Sí, bueno, le es indiferente 40,84%, que me da igual ver vídeos en podcast. 40,84%. Sí, 31,88%. No, 13,11%. Y ya encuentra los que sigue en formato podcast, 14,17%. ¿Le gustaría que creadores de audio hagan vídeo? Le es indiferente, 62,80%. No, 19,27%. Sí, 14,62%. Ya encuentra los que siguen en formato vídeo, 3,31%. Fijaos la perrería que muchos tienen con hacer vídeo, sí, y hay que decir que esto es una encuesta realizada a los consumidores de iVoox, ¿no? Pero solamente el 14, no llega ni al 15% de la gente sí que quiere ver a los creadores de podcast en vídeo, y al 62% le da igual, y no al 19%, y la gente emperrada en el vídeo, sobre todo por aprovecharlo para las redes sociales, pero bueno, en fin. Inteligencia artificial y podcasting, el valor de lo auténtico. Cuando escuchan un podcast generado por inteligencia artificial, no se sienten cómodos, 48,63%. Nunca han escuchado uno, 37,42%. Les es indiferente, 5,60%. Se sienten cómodos en algunos casos, 5,27%. Y se sienten más cómodos, 3,08%. Vamos a más datos. Un formato creíble y cercano. Medios en los que más confían. El 64,15% de los oyentes de podcast confían en los podcasts. El 49,71% de los encuestados confían en la radio. El 25,27% en YouTube y los videopodcasts. El 18,71% en la televisión. Y el 10,87% en las redes sociales. Y volvemos otra vez a lo de antes. Los podcasters emperrados en compartir su contenido en redes sociales para atraer a su audiencia que ya confía en ellos porque hacen podcast, sin embargo quieren ir a por esa otra audiencia masiva que está en las redes sociales. En fin. Una voz en la que confían y a la que hacen caso. La voz del podcaster no solo informa o entretiene, también influye. El oyente confía en quien escucha y esta confianza se transforma en acción. 3 de cada 4 oyentes convive con la publicidad de podcast sin que éste afecte negativamente a su experiencia. El 59,02% confiaría más en una marca si la recomienda a un podcaster que escucha habitualmente. Uno de cada cuatro oyentes, compraría un producto si es recomendado por su podcaster habitual. Una publicidad que se recuerda. Los sectores que más les atraen es la tecnología, con un 39% de las ocasiones, salud, 37% empatado con ocio, 37%, turismo y transporte, 31% empatado con moda, belleza e higiene con 39%, alimentación 27% y hogar 24%. ¿Cómo perciben la publicidad en podcast? El 86% de los oyentes recuerda haber escuchado un anuncio en un podcast, el 69% mejora su percepción de la marca tras oírla en su podcast favorito, el 56% visitaría la web del anunciante y un 44% compraría el producto o servicio anunciado. Donde los anuncios suenan auténticos. Así lo perciben quienes escuchan. El 53,93% de los oyentes están abiertos a escuchar anuncios durante la escucha de un podcast si el tono encaja con el contenido. El 40,29% considera justo escuchar publicidad si con ello se financia el contenido que disfruta. El 55% considera que los anuncios en podcast son más auténticos y el 31,11% los percibe como más naturales o menos intrusivos frente a otros formatos. Disculpadme que beba otra vez, pero mi garganta se
se resiente con tantos datos. Vamos a ver. ¿Por qué las marcas apuestan por el podcast? A ver cuántas diapositivas me quedan. Bueno, ya estamos llegando. Ventajas de anunciarse en podcast. La baja presión publicitaria frente a otros formatos, en un 66,67%. Formato en crecimiento y prestigio, 60%. La alta capacidad de microsegmentación, 43,33%. Amplitud de formatos, 40%. Credibilidad en el formato, 40%. El podcaster como microinfluencer, 26,67%. Y adaptabilidad a todos los presupuestos, 23,33%. Un oyente dispuesto a pagar. El 57% de los oyentes estarían dispuestos a apoyar económicamente a sus podcasts favoritos. El motivo principal no es otro que respaldar directamente al creador, en el 55,26% de las ocasiones, aunque también valoran la posibilidad de escuchar sin interrupciones publicitarias en un 42,95% de las ocasiones, y el acceso a contenido exclusivo en un 42,51%. Una muestra más de que el oyente de podcast no solo escucha, se involucra, valora el esfuerzo que hay detrás y está dispuesto a contribuir para que siga creciendo. 1 de cada 4 oyentes apoya a uno o más de un podcast. La suscripción a catálogos exclusivos gana terreno. Motivos por los que se suscriben a estos catálogos exclusivos. Poder apoyar a sus podcasters favoritos en el 42,60%, eliminar la publicidad 39,68%, por disfrutar de funcionalidades avanzadas 29,85%, por su amplio catálogo de podcasts exclusivos 28,75% y por su catálogo de audiolibros exclusivos 21,63%. Dentro de estos servicios de suscripción, más allá del audio, hay otros servicios de suscripción que los encuestados también pagan por ellos, como son servicios de cine y televisión, un 68,67%, música, 35,81%, podcast, ahora sí, 23,23%, libros y audiolibros, 17,11%, contenido educativo, 16,57%, ninguno, 15,07%, plataformas de videojuegos, 11,22% y medios de comunicación, 7,08%. Los podcasts de marca, los formatos favoritos, los podcasts de marca no solo son una acción promocional, son una herramienta para aportar valor real, posicionarse como referentes en un ámbito temático y generar afinidad desde la confianza y la escucha activa de una audiencia que comparte sus valores. Aunque todavía es un formato emergente, un 35% de los oyentes afirma consumir este tipo de podcasts. Sus beneficios empiezan a consolidarse. ¿Qué motiva a quienes los escuchan? Pero no entiendo por qué estos formatos están aquí, a menos que se trate de formatos de pago, pero no lo indican. O sea, me hablan de narrativo documental, 36,77%, entrevista 35,99%, conversacional 35,02%, actualidad y noticias 26,98% y ficciones sonoras 19,91%. Pero serán solamente los podcasts de marca, dentro de los branded content en estos formatos. Bueno, vale. Podcast con una conexión más fuerte. Vamos a ver. Han enfrentado a podcasts especializados frente a podcasts mainstream, podríamos decir, y los podcasts especializados ganan en el 73,63% de las ocasiones frente al 23,37% de los podcasts mainstream, si hablamos de que les ofrecen más valor y profundidad sobre los temas que les interesan. También les resultan más entretenidos los especializados en el 71,02% de las ocasiones frente al 28,98% de los mainstream, y también con los especializados sienten una conexión más fuerte hacia los creadores, con un 68,02% frente a un 31,98% de los mainstream. También tienen un mayor impacto publicitario los especializados, ya que es menos probable que se salten los anuncios, con un 62,87% frente a los 37,13% del mainstream. Confían más en las recomendaciones publicitarias de los que los hacen, en el caso de los especializados, 59,72% frente a un 40,28%. Sienten que los anuncios están más alineados con sus intereses, en un 58,20% frente a un 41,80%, y prestan más atención a los anuncios que aparecen en un 55,35% de las ocasiones frente a un 44,65%.
Bueno, aquí los colores no están bien igualados, pero bueno, entiendo que le quieren dar un poquito más de peso a los ganadores, que en este caso son los podcasts de nicho, los podcasts especializados. Y finalizamos este estado del podcast en España 2025, creado por iVoox y con la colaboración de Publiespaña. Si queréis más detalles, os voy a dejar el enlace al PDF y lo encontraréis como siempre en las notas de este episodio y también accediendo a la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com, donde no solamente encontraréis todos estos enlaces, sino todos los episodios anteriores organizados por fecha y también las formas de sumaros a la comunidad a través de Telegram, de suscribiros al canal de WhatsApp o a la newsletter de OV Productora o incluso patrocinar este Metapodcast diario o apoyar para que siga creciendo día a día. Muchas gracias, como siempre, y que sigamos haciendo que el podcasting crezca. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.